¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hacer estos agarradores de olla. La verdad es que están muy facilitos de hacer. Si tienes retalitos de tela por casa, aprovéchalos. Pero antes de empezar, por favor, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando avisa cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, empezamos. Para hacer este agarrador vamos a primero sacar los patrones, ¿vale? Vamos a necesitar una hoja de papel donde dibujaremos un círculo de 22 centímetros de diámetro. Lo pudieras hacer un poquito más grande, pero no más pequeño. También vamos a sacar el patrón de unas hojitas, ¿vale? Como esta. Si eres muy manitas y la puedes dibujar pues a mano alzada, estupendo. Si no, yo te voy a enseñar ahora mismo cómo lo he hecho. Bueno, en un trocito de papel vamos a dibujar una línea de 12 centímetros. Marcamos el centro, 6 centímetros, y a partir de aquí vamos a dibujar un asterisco. Ponemos el 6 en medio de la línea y volvemos a dibujar 12 centímetros. Y así hasta completar el asterisco. Aquí lo tenemos. Ahora solamente vamos a necesitar la mitad de nuestro asterisco, ¿vale? Por ejemplo, esta línea recta hacia abajo. Entonces, si quieres lo puedes recortar o si no, pues trabajas a partir de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de la línea, dibujar las hojas, ¿de acuerdo? De esta forma, y esto lo vamos a recortar. Esto, para que te quede simétrico, ¿vale? Lo vamos a doblar a la mitad, ¿vale? Y a partir de aquí recortamos los pétalos. Si el dibujo no te ha quedado bien, no pasa nada, porque una vez que los recortes de esta forma te va a quedar todos los pétalos iguales. Y lo abrimos. Una vez que tengamos los moldes hechos, vamos a sacar del círculo una pieza en tela de tu preferencia. Yo voy a usar esta pieza de algodón. Y de las hojas también una pieza principalmente de tela verde, o que el color principal sea el verde para que simule las hojas. Como material aislante voy a utilizar wata. Esta es termoadhesiva, quiere decir que se pega con el calor de la plancha. También puedes utilizar, por ejemplo, goma espuma o cualquier otro material que te sirva de aislante. También necesitaremos cinta bies. Estos son 40 centímetros para ponerle al agarrador por el borde, y estos son unos 12 centímetros más o menos para hacerle un asa. Vamos a empezar doblando nuestra pieza de tela a la mitad. Como ves, la medida que te he dado ya tiene el centímetro de costura. Y esto lo vamos a cortar a la mitad. Lo vamos a dividir en dos semicírculos iguales. Vamos a apartar uno un momento y vamos a trabajar por el derecho de uno de los semicírculos. A este le vamos a colocar en el centro nuestras hojas. Entonces vamos a ubicar el centro de la hoja doblándola así por la mitad o haciéndole una marquita con un lápiz, ¿vale? Para marcar el centro, y también vamos a marcar el centro en nuestro semicírculo. Ahora ubicamos la hoja haciendo coincidir los dos centros. Esto lo vamos a sujetar con un alfiler y vamos a coser con un zigzag cortito y estrecho por todo el bordecito, a modo de bordado. Vamos a la máquina. Esto hay que coserlo con paciencia y poco a poco.
Aquí ya tenemos la flor colocada. Esto de la flor es completamente opcional. Este paso te lo puedes saltar. Lo que sí es cierto es que lo hace ver mucho más vistoso y más bonito. Pero te repito, si quieres, este paso lo obvias y indirectamente trabajas ya con el semicírculo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocarle la guata. A la guata yo le he quitado ese centímetro extra. Esto es para que al momento de coser no me quede la tela tan gruesa y sea mucho más fácil coserla. Entonces la guata la vamos a pegar con la plancha bien caliente, sin vapor y a la máxima temperatura que te admita la tela. Vamos a pegarla. Aquí ya tenemos la guata pegada. Vamos ahora a hacerle unas líneas a nuestra tela. Entonces con una regla y un lápiz de sastre o una tiza de sastre, preferiblemente, vamos a hacerle las marcas. Vamos a hacer unas líneas inclinadas para que quede, para que se vea un acolchado bonito. Ahora se lo vamos a hacer hacia el otro lado. Luego de dibujar las líneas, le vamos a colocar la otra pieza de tela encima y vamos a coser por las líneas que hemos dibujado. Una vez que hayamos cosido así nuestra pieza, vamos a colocar la cinta bies. La vamos a coser abierta por todo el borde. ¿De acuerdo? Empezamos por aquí. Vamos a dejar aproximadamente 1 centímetro. Luego el sobrante lo cortaremos. Vamos a coser por todo el bordecito, ¿vale? Justo por la marca de la cinta. Y la vamos a coser así abierta todo alrededor. Una vez que hayamos cosido el bies así por un lado, vamos a hacerle unos pequeños cortecitos a la cinta del bies para que al momento de voltearlo pues se adapte perfectamente a la forma curva de nuestro agarrador. Y antes de coserlo lo vamos a planchar. Lo planchamos para que mantenga su forma. Bueno, una vez que lo hayamos planchado, lo vamos a coser bien a mano, con una puntadita escondida por este lado, o bien a máquina por este lado, de forma que cosas ambos lados. Yo lo voy a coser a máquina. Una vez cosida la cinta bies, vamos a tomar nuestro trocito de cinta de 10 centímetros, 10-12 centímetros, y lo vamos a doblar por la mitad, lo vamos a coser por el borde a lo largo para hacer una cintita, un colgador como este. Entonces vamos a tomar esta pieza, la vamos a doblar por la mitad, haciendo coincidir los bordes aquí. Voy a sujetar. Nuestra cinta la vamos a meter por aquí y la vamos a ubicar allí en el centro, así. Y esto lo vamos a coser por aquí por el borde a medio centímetro. Luego que cosamos con puntada recta, le vamos a pasar un sobrehilado o zigzag por el borde para asegurarlo. Esto ya está casi listo, pero antes de darle la vuelta y para que no me quede esta puntita aquí así pues un poquito fea, pues lo que voy a hacer es ocultarla y sujetarla con unas cuantas puntaditas a mano. Solamente esta parte de aquí del bies. ¿Ves? Nos va a quedar esto bien redondito. Ahora sí, vamos a darle la vuelta.
Bueno, espero que este video te haya gustado. Si es así, no dudes en regalarme un me gusta, en compartirlo y en dejarme algún comentario aquí abajo en el apartado para comentarios. Si te animas a hacer alguno de mis tutoriales, envíame una fotito, yo las estaré compartiendo por todas mis redes sociales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, recuerda activar la campanita para que te notifiquen cada vez que yo suba un nuevo video. Yo por lo pronto te espero aquí la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta entonces.